más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Oh, oh. No pasa nada. No, sí, pero es que no me sale ya.
Ay, que no entiende. Ahí se apagó. Ya ahora sí. Ahí está. Ahí saludé. Sí. Hola hermanos, buenas noches. Sean todos bendecidos esta noche. Estamos en momentos de fiesta, la Semana Santa, una fiesta famosa e importante en el mundo cristiano para nosotros, los hijos de Dios. Y quiero compartirles una reflexión de la importancia que es la resurrección de Cristo, la doctrina esa de la resurrección, un tema tan delicado, un tema que el ser humano le tiene terror a la muerte. Es algo, la muerte es como un monstruo grande que todo ser humano en un momento piensa y le tiene, no sé, miedo. Y Cristo nos vino a poner eternidad en nuestra mente. Nos vino a dar esperanza. ¿Ah? Esperanza. Y eso hace que nuestro Salvador, nuestras creencias no sean iguales a las de los demás, a las demás religiones, porque Cristo resucitó, no como los otros líderes que están todos muertos, todos muertos. El único que salió de la muerte es Cristo. El único que venció la muerte es Cristo. Entonces la muerte siempre ha estado, los faraones hacen esas pirámides y tratan de inmortalizarse, algunos se entierran hasta con los ejércitos. Hay un chino que un faraón, no sé quién fue, que se enterró hasta con todo su ejército, hizo que se enterrase. Y así todos los faraones también querían inmortalizarse. O sea, el ser humano siempre ha tenido el mismo problema. Mira la muerte como ese monstruo, ese gran monstruo que pisa fuerte, como dice una canción por ahí. Pero Cristo venció la muerte, y vamos a ver parte de eso en Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 10, vamos a leer. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de
de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Sea usted, su Espíritu Santo, usándome como un parlante para transmitir, Señor, sus revelaciones a su pueblo, a nuestros hermanos, Señor, a la iglesia que usted compró a precio de sangre. Ayúdeme esta hora en el nombre de Jesús, sea tomando el control de esta reunión para su gloria y su honra, Señor. Amén, amén. Hermanos, entre todos los problemas que esta iglesia estaba teniendo, también se le añadía el tema de la resurrección, ¿ah? La resurrección de los muertos. Ellos no tenían ninguna duda en cuanto al hecho de que Cristo había resucitado, sino que la duda era que ellos, ¿cómo iban a resucitar? Ellos tenían duda de su propia resurrección, los creyentes. Quizá ahora también hay muchos que miran este tema como de lejos, no lo enfrentamos, digamos, como debería ser. Sin embargo, Pablo les va a hacer ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo también no resucitó, y si Cristo no resucitó, ningún sentido tiene, como dice el verso 12 al 14. Verso 12, Pero si 14. se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Claro, porque si no, no tendríamos evangelio, no tendríamos nada. Entonces, hasta estas restricciones que como cristianos tenemos, de cuidarnos de muchas cosas, también serían vanas, porque como dice el versículo 32, dice Pablo, dice en el... Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fiera. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así dice. Ahora, ¿cómo es posible que haya gente en la misma iglesia, gente dudando? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Bueno, acá en la iglesia especial, en la iglesia de Corinto, habría que ver un poco el trasfondo histórico de aquel lugar, que Corintio en Atenas, en Grecia, tenían una cultura muy filosófica, ¿ah? La cultura platonismo de Platón, de Sócrates, de todos estos grandes. Ese era el año glorioso de la sabiduría de los griegos, entonces tenían mucha filosofía. Ellos creían que el alma salía del cuerpo, y algunas cosas creían ellos. Pero no, dice aquí, si no hay resurrección, la resurrección corporal de Cristo no es cierta. Decía acá que el alma, que la muerte era según la filosofía griega, decían que el alma, cuando venía la muerte, el alma era liberada. Tenían y si resucitaba, pensaban que iba a volver a esa cárcel. Entonces era una filosofía de necios, hermano, como dice la Biblia. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a los corintios? Estaba todo bien hasta que empezó a tocar el tema de la predicación. Mira, si quieres ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 28 al 32, dice la escritura cómo
cómo Pablo les estaba predicando el evangelio, pero cuando llegó al punto de hablar de la resurrección, se encontró con esto, mire. 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagica, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces en Corintio habían algunos todavía que tenían esa cultura. Entonces estaban habiendo problemas con la congregación que no creían, inclusive los judíos, no aguantaban eso de la resurrección, no estaban acostumbrados a que le hablaran de resurrección de muertos. Entonces había grandes problemas. Por eso Pablo dice en el verso 15:33, de hecho, de Corintios, 1 Corintios 15:33, donde estábamos. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, hermano, siempre para hablar de doctrina, de temas, este mismo tema que estamos tocando hoy día es un poco complicado, hermano, explicar estos temas. No es cosa de hacer unos minutitos y ya estamos listos. Estos temas hay que cocinarlos muy bien, hermano. Muy bien. Hay que darse el tiempo de trabajarlos. Pero hoy día, como un día especial, ¿no es cierto? Un día de fiesta cristiana, se puede decir, se celebra la resurrección del Cristo en el día de hoy. Al tercer día dice que resucitó el Señor. Entonces, estamos tocando el tema de 1 Corintios, que es muy importante, este capítulo 15. Entonces, vemos cómo la cultura griega estaba esa filosofía muy arraigada en estas personas. Entonces Pablo está hablando especialmente de la doctrina de la resurrección. Algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que las creencias de la sociedad de su alrededor rompieran, minaran su propia manera de pensar. Pero Pablo les hace ver que en el capítulo 15, que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana, hermano. Es algo esencial. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. No se puede ser un cristiano sin aceptar la doctrina de la resurrección. Y para probar su punto, Pablo comienza su proceso de argumentación. Él está estableciendo la certeza de la resurrección de Cristo en el versículo del 1 al 10 que leímos delante. Él está argumentando el tema. Porque en 1 Corintios 15 dice en el versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Claro. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que esta resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado por la fe. Nadie será salvo a menos que acepte el evangelio, y el evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para los pecadores a través de la vida y de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén.
O sea, esto no es invención de Pablo. Pablo dice, si usted pone atención, dice lo que yo recibí, lo que yo asimismo recibí. ¿De quién lo recibió Pablo? ¿Ah? Así como nosotros también lo recibimos hasta ahora, hermano. Siempre estamos recibiendo las buenas noticias del Evangelio. De la misma manera, también el apóstol Pablo lo recibió. Hermano, aquí el elemento, que estamos viendo aquí, el cristianismo, aquí se separa la religión, aquí nosotros empezamos a irlos ya por otro camino, porque, como les decía al principio, los demás líderes están todos muertos. Confucio, el hombre este de los testigos de Jehová, son líderes que John Smith, son personas, murieron, no han resucitado. Entonces acá con este elemento de la resurrección de Cristo, la fe cristiana empieza ya a despegar ya y se le arranca, los deja perdidos, digamos, a los demás, porque los demás nadie ha resucitado. Todas las religiones pretenden proveerte de algún consejo, buenos consejos, te ayudan a conectarnos con Dios de alguna manera, vivir un estilo de vida que sea beneficioso para ti y beneficioso para los que te rodean. Todas las doctrinas tratan eso, pero menos el Evangelio, hermano, menos el Evangelio. Todo el mundo le hace el quita al Evangelio, hermano, porque una cosa que el pecador aborrece es el Evangelio. No quiere escuchar el Evangelio. El cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia a favor de los hombres y mujeres que de ninguna manera hubiesen podido hacer por sus propios méritos y usando su propia mente o su apología. El Evangelio no es un consejo, el Evangelio es un anuncio, el Evangelio es una noticia. Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia, a través de la persona de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral. En palabras más sencillas, hermano, Cristo vino al mundo no a dar un ejemplo, como dicen algunos, para mostrar la grandeza del amor de Dios. Indefinitivamente Jesucristo nos dejó un ejemplo de vida, mi hermano. Él no vino a dar un ejemplo, no vino a mostrar su amor solamente, sino que Él vino a dar esa vida abundante. Es cierto que Dios es amor, pero Él vino a dar ese ejemplo de vida, ¿ah? Por amor. Definitivamente en Cristo, como en ningún otro lugar, nosotros vemos claramente el amor extraordinario de Dios. Pero Cristo vino al mundo, mis amados, vino al mundo a hacer un cambio de experiencia, hermano. Vino a hacer un cambio de experiencia. Si alguna vez te preguntan ¿qué vino a hacer Cristo a la tierra? Una pregunta bien sencilla, hermano, una respuesta sencilla que podemos darle a toda la gente es que Cristo vino a hacer una experiencia con nosotros, una nueva experiencia. En la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Y al mismo tiempo, Él los otorga de pura gracia, de la fe, las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. El cambio de experiencia. Él lleva mis pecados y me da su justicia. Ese es el cambio de experiencia. ¿Ah? Él merecía algo por su obediencia, pero me lo cambia a mí por mi pecado y Él me da su justicia. Esa es la experiencia, el cambio que hace el Señor, digamos, el sacrificio por sustitución. ¿Ah? Por sustituto, Él en lugar nuestro, como dice Primera de Pedro 3:18, ¿ah? En Primera de Pedro sale porque el justo murió por los injustos. Esa muerte sustitutiva
que hizo nuestro Señor, pero una manera simple de enseñarle, de responderle a alguien, porque estos temas son un poco complicados explicarlos, pero si alguna vez alguien te pregunta qué vino a hacer Cristo, vino a darlo eso, ¿ah? Una experiencia, ese cambio, ¿ah? De cambiar nuestros pecados y darnos su justicia. La justicia que Él merecía, la cambió por nuestros pecados. ¿Mm? ¿Sí? Primera de Pedro 3:18 dice... Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. El justo por los injustos. El cristianismo no se parece a muchas religiones, como dicen algunos, en el mercado del mundo. Eso no es así, mis queridos hermanos. El cristianismo no se parece a nada, a nadie, a ninguna otra religión de invención humana. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio. Y es esa gracia que nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos. Es por eso que Pablo dice en el verso 2 de Corintios 15, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Amén, si no creísteis en vano. ¿Ah? Para los que no creen que Cristo resucitó, hermanos. No, Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. En otras palabras, a menos que vuestra fe no tenga ningún valor, a menos que vuestra fe sea falsa, nadie puede llegar a ser cristiano a menos que abrace por la fe lo que Cristo hizo a favor de pecadores a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, querido hermano. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser cristiano si no abraza ese sacrificio, no lo toma, ¿ah? Ese regalo, tenemos que tomarlo, abrazarlo, quererlo, creerlo, cuidarlo. Mis queridos hermanos, si alguien pudiera comprobar a ciencia cierta estos hechos, que si algo del Evangelio no ocurrió, perdería completamente su razón de ser. De ahí el esfuerzo que hace el apóstol Pablo en los versículos del 5 al 10 para demostrar que la resurrección de Cristo no es solo un hecho fundamental, sino que también es un hecho incuestionable, hermano, de la historia. Es un hecho incuestionable de la historia. Vamos a ver qué dice el versículo de Corintios 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Hermano, mira, dice que en cualquier tribunal del mundo a un abogado les gustaría poder tener todos esos testigos para comprobar algo, hermano. En cualquier tribunal humano el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia, sobre todo cuando se puede constatarse que se trata con personas de un equilibrio mental, de una integridad probada, y cuyo testimonio se puede corroborar con el de otros testimonios. Ese testimonio se fortalece todavía más cuando nosotros vemos que tales personas están dispuestas a padecer toda clase de sufrimientos y aún la muerte, si fuese necesario, con tal de retener la versión de sus hechos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con esta lista de testigos que Pablo menciona aquí. Esos 500 personas que se le apareció Jesús, a los 12 apóstoles, hermanos, se les apareció Jesús. Todos esos testigos, hermanos, cualquier abogado que quisiera abogar por esta causa, en cualquier juicio, ¿no es cierto?, que uno ve en la televisión, qué importantes son los testigos, así se comprueban las cosas. Y en este caso es de la misma manera. Si a todo esto añadimos el hecho de que los
opositores al cristianismo nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo para desmentir a los apóstoles. Y a eso añadimos que su tumba está vacía, a pesar de que había estado fuertemente custodiada por una guardia romana. Entonces no habría ninguna duda en ese tribunal para fallar a favor del hecho histórico de que Cristo resucitó, mi querido. Amén. Amén. Con todos esos testigos, Gloria a con Dios. todo lo que hay, hermano, no habría ni un problema en cualquier juicio del mundo en fallar a favor de la resurrección de Cristo. No hay duda, hermano, no hay duda, hay pruebas, son pruebas indubitables, hermano. ¿Sabes lo que es indubitable? Que no dan lugar a duda. Es algo indubitable, no da lugar a duda. Todas esas pruebas que hay no dan lugar a duda, decía Lucas en un tratado que hizo. ¿Ah? Así que, hermano, ¿qué te puedo decir, hermano? Acá no hay nada oculto, hermano, es toda la luz de la Escritura. ¿Ah? Como dice que Cristo murió y fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, como dice la Escritura, decía Pablo. Vamos a seguir leyendo el versículo 20 y 22. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, hermano. Todos seremos vivificados, los que están en Cristo. ¿Ah? Todos, tú, yo. Vamos a ser vivificados, hermano, porque es cierto, nosotros pecamos, pero Cristo va a decir, pero yo pagué el precio por ello. Y por fe entramos a esa gracia. ¿Ah? Y estamos en Cristo y tenemos este beneficio, hermano. Así que vamos a estar ahí en la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 51 al 55. He aquí, os digo un misterio. No todos durmieron, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorrumpibles. Y los muertos serán resucitados incorrumpibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que en vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cuántos saben que su trabajo en Dios no es en vano, hermano? Amén. ¿Ah? Cristo resucitó, dice, y estos cuerpos, dice, van a ser vestidos de incorrupción. Vamos a ser transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos al sonar trompetas. Vamos a ser transformados y recibiremos al Señor en las nubes, también dice por ahí. ¿Ah? Así que, hermanos míos, yo quiero animarles, quiero decirles que Cristo vive, que Amén. Cristo resucitó, sí, y está sentado a la diestra de Dios Padre esta hora porque Él terminó la obra. Por eso Él se fue a sentar al lado del Padre en el cielo y está esta hora abogando por sus hijos. Así que yo te quiero decir esta noche, ya no le temas a la muerte. Él vino a poner eternidad en nuestras mentes, Cristo. ¿Ah? Cristo vino, por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No hay cadáver en el sepulcro. El sepulcro no tiene victoria, hermano. Todos los otros personajes, los artistas, los famosos,
Llega la muerte y hasta ahí llegan. Sí. Si no tienen a Cristo. Lo vivido, la fama, ahí queda. Pero Cristo permanece para siempre. Cristo es victorioso. Cristo es eterno. Y nos da esa victoria a nosotros. Y esa es la alegría. Yo por eso, si me permite, hermano, estamos contentos porque Cristo resucitó. Y permítame que le vamos a cantar un poquito una canción. Si me permite, hermano, de contento vamos a cantarle Resucitó el Señor. Y con esta alabanza, hermano, queremos despedirnos de ustedes y decirles que no le teman más a la muerte. Cristo vino a darnos vida. ¿Ah? Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Ah? Y esto corruptible va a ser vestido de incorrupción. ¿Mm? ¿Cuántos están contentos? Dios los bendiga grandemente. Vamos a cantarle al Señor, hermano. Cántelo usted en su casa también, hermano. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Sí, Señor. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, Señor. Vamos a celebrar contigo, Señor. Vamos a celebrar. Sí, sigamos celebrando. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Amén. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta Gracias. hora. Gracias por la congregación, Señor. Gracias por Amén, cada uno de mis Señor. hermanos, Bendice, Señor. Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que Te trabajan en adoramos, este Señor, te ministerio, bendecimos, Padre. Padre Gracias por los amado, pastores que nos por este diste, tiempo Señor. de Gracias por escuchar cada tu uno de palabra, los Señor. hermanos que nos diste Amén. en la iglesia, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por tu Amén. sacrificio en la Sí, cruz, Señor. Señor. Lo recibimos, Señor. Lo Amén. creemos, Padre. Gracias por todas las bendiciones, Sí, Señor, que Señor. tú nos has dado, Señor, Gloria a tu espirituales nombre, en Cristo Señor. Jesús, Señor. Bendito Gracias, eres, Padre. Señor. Gracias, Señor, te damos en este día, Gracias, Señor. Dios Especialmente eterno. toda la iglesia de Toda Calera la de Tango a gloria esta para hora, ti, Señor. Te Señor. damos a ti la gloria y la honra, Santo, Señor. santo, Gracias, santo. Padre. Te Gracias, Señor. glorificamos Gracias este por, día, por Señor, sacarnos, por tu Señor, ese resurrección, aguijón de la muerte de Señor. nuestras mentes, Señor, y por Amén, sembrar amén. vida, Señor, en Amén. nuestras mentes, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por vencer a la Gracias. muerte, Señor, y quitarle, Señor, ese título, Padre. Bendito Gracias, eres, Señor. Señor.
por la victoria, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y la honra para ti siempre, Señor. Amén. Desde ahora y para siempre, desde Gloria a los tu siglos. nombre, gloria de a tu los nombre, siglos, Señor. Eres santo, santo, Amén. Sí, Señor. santo. Toda la gloria y la gloria, honra para ti, gloria, Padre. gloria. Sí, Aleluya, Señor. aleluya. En el nombre de Santo, Jesús, santo. Padre, bendecimos Bendito cada vida en eres, esta noche, cada Señor. vida que está, Señor, Amén. mirando este Sí, video, Señor. Padre Santo, este medio de Glorifica comunicación, en Padre, medio, sea Señor, de bendiciéndole mis sus hermanos, vidas, de Señor, tu sacándole todo iglesia, espíritu de Señor. temor, Padre, que el enemigo quiere meter en nuestras mentes, Señor, Amén. Sí, pero más tú ayúdanos, venciste en la cruz Señor. del Calvario, Señor, Gracias, y nos das gracias, vida y vida en Señor. abundancia, Señor. Bendito es tu Gracias, nombre. Padre, hasta ahora, Señor. Sea Santo, usted bendiciendo santo. a toda persona, todo hermano que nos esté Amén. mirando hasta ahora, Señor, con esta Aleluya. palabra, Señor. Sí, Sea Señor. revelándole en su vida, Señor. Sea Amén. revelándole en su corazón, Sí, Padre, Señor. que usted resucitó de los muertos y está sentado a la Aleluya. diestra, está orando por nosotros, intercediendo por nosotros, Amén. Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esas buenas noticias, porque el Evangelio es un anuncio, una buena noticia. Amén. Amén. Buenas noticias de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Calera de Tango, Dios te Amén. bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Tengan Amén. una muy feliz noche, hermano. Una Amén. semana preciosa. Les deseamos todas las bendiciones del mundo a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Tengan muchas bendiciones. Un saludo para los pastores a la Amén. lejanía. Sí, Dios les Señor. bendiga grandemente. Les extrañamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les Amén. bendiga. Sí, Señor. Amén, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.